Muy buenas noches amigos y feliz Pascua de Resurrección. En este martes en el que hemos comenzado, ya lo hacíamos en el día de ayer, la programación especial con ocasión de la Semana de la Familia, abrimos nuestro enfoque con un formato un tanto especial para seguir reflexionando, tal y como lo hacía nuestra compañera Conchi Moreno, sobre ese escrito del Papa Juan Pablo II, Mulieris Dignitatem, concretamente los puntos referidos, los puntos comprendidos entre el número 17 y el número 22 que hablan de la maternidad y de la virginidad. Vemos nuestro vídeo introductorio y enseguida volvemos a nuestro tiempo de conversación. En 1988, San Juan Pablo II comenzaba así la carta Mulieris Dignitatem. La dignidad y la vocación de la mujer ha sido objeto de constante reflexión y ha asumido en estos últimos años una importancia muy particular. Si esto era así hace 3 décadas, en 2019 se constata que sigue siéndolo, pues la Iglesia, el pueblo de Dios y la mujer siguen cuestionándose cuál es la vocación femenina dentro de la Iglesia. La carta aborda muchos temas, como la necesidad de ayuda recíproca entre hombres y mujeres, la dominación del varón, la maternidad, los derechos de la mujer o el valor de lo femenino en la Iglesia y en la sociedad. Tras su publicación el 15 de agosto de 1988, coincidiendo con la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, fue el cardenal Ratzinger quien sería el sucesor de Juan Pablo II, quien le presentará el 30 de septiembre de ese mismo año. En la presentación aclaraba que el Santo Padre describe ampliamente la actitud abierta y sin perjuicios de Jesús hacia las mujeres a lo largo de toda su trayectoria terrena, antes y después de la resurrección. Muestra que tanto en su enseñanza como en su comportamiento no se encuentra nada que refleje la habitual discriminación de la mujer. Por el contrario, sus palabras y sus obras expresan siempre el respeto y el honor debido a la mujer. Hoy, en Enfoque, dentro de la programación especial con ocasión de la Semana de la Familia, impulsada desde la Delegación de Familia y Vida, nos proponemos abordar específicamente los puntos 17 a 22 de esta carta, que trata sobre las dos dimensiones de la vocación de la mujer: la virginidad y la maternidad, dos dimensiones de la vocación femenina que se han encontrado y unido de modo excepcional, de manera que una no ha excluido la otra, sino que la ha completado admirablemente, tal y como se refleja en el mismo texto. En ese mismo escrito se destaca que en el ámbito de la maternidad, la mujer es la que paga directamente por este común engendrar, que absorbe literalmente las energías de su cuerpo y de su alma. Por consiguiente, es necesario que el hombre sea plenamente consciente de que en este ser padres en común, él contrae una deuda especial con la mujer. Ningún problema de igualdad de derechos del hombre y de la mujer es válido si no se tiene en cuenta esto de un modo totalmente esencial. Estas palabras, escritas hace ahora 31 años, son perfectamente actuales y, según han descrito algunos autores, pueden ser la base de un moderno feminismo. En referencia a la virginidad, en el punto número 20, se especifica que esa no puede compararse con el simple quedarse soltera o célibe, pues la virginidad no se limita únicamente al no, sino que contiene un profundo sí en el orden esponsal, el entregarse por amor de un modo total e indiviso, y abunda en que, reconociendo que la renuncia a la maternidad puede comportar un gran sacrificio para el corazón de la mujer, la virginidad se abre a la experiencia de una maternidad en sentido diverso, la maternidad según el espíritu. Para concluir, señalando que existen muchas razones para entrever en estos dos caminos diversos dos vocaciones diferentes de vida en la mujer, una profunda complementariedad e incluso una profunda unión en el interior de la persona, en el misterio de la mujer, virgen, madre, esposa. Bueno, pues estamos ya de vuelta y estamos aquí un poco sujetando a nuestras invitadas porque tienen muchísimas ganas de participar y de abrir el tiempo de conversación. Decíamos que tiene un formato un tanto especial el enfoque de esta noche porque vamos a contar con el testimonio de una mujer consagrada que por circunstancias no ha podido venir aquí a nuestro estudio, pero vamos a contar con ella y va a estar presente su testimonio, como lo va a estar presente en la mente y en el corazón de todos los que estamos aquí haciendo este programa, el de tantas y tantas mujeres religiosas consagradas que hemos conocido a lo largo de nuestra vida, de diferentes vocaciones, de diferentes carismas, pero de las que siempre seguro que hemos aprendido mucho. Y vamos a presentar ya a nuestras invitadas. Margarita Chozas, buenas noches. Hola, buenas noches. Esta es una de las que yo tenía que ir sujetando porque Margarita, cuando empieza a hablar,
Es que no. ¿Qué va? Eso es falso. Eso es falsísimo, falsísimo, que diría una. Margarita es enfermera, muchos años en el Hospital Nacional de Parapléjicos y ahora en un nuevo servicio que, bueno, también te va a dar, en el servicio de teleasistencia se llama ahora, ¿no? Así. De asistencia domiciliaria Sí. a los pacientes de pacientes parapléjicos, ¿no? nuestros, eso es. Yo creo que también te va a dar un nuevo enfoque, ¿no?, a tu profesión como enfermera, ¿no? Es diferente, no tiene nada que ver con la asistencia, tiene muchos aspectos positivos, me está gustando, es un puesto muy bonito, que ilusiona. Trato directo con las familias. Es nuevo, con todo, ¿no? Con mucho campo abierto, con la familia, con su centro de atención primaria, con las residencias, si van a las residencias, es muy bonito. Lo que pasa es que yo personalmente llevo 2 meses en este puesto y echo de menos esa continuidad. Yo estoy en el hospital, yo trabajo en el hospital, tengo un lugar, pero bueno, eso ya lo hablaremos, pero bueno. Y tenemos con nosotros también a María José Gregorio. María José, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal has dejado Talavera? Pues estupendamente, porque hoy hace un día bueno, se ha quedado en su sitio y todo tranquilo. Bueno, María José es también, bueno, es trabajadora, es funcionaria en este caso, es madre de 2 chicos. Un chico y una chica. Bueno, preadolescentes. Tengo 2 en el cielo que también hacen. ¿Preadolescentes o adolescentes? Adolescente con 17 y adolescente con 13. O sea, que estamos ahí. Tita mira como diciendo, se pasa. Pensaba que ibas a decir adolescente con 30. Que digo, también los hay. Bueno, se pasa. Afortunadamente se pasa, ¿verdad, Tita? Sí. Llegan otras cosas, pero eso se pasa, la adolescencia. Si no se pasa mal. Que se pase pronto. Bueno, nos planteaban desde la Delegación de Familia y Vida, pues reflexionar en torno a este escrito de Juan Pablo II, que se hizo público en el año 88, tal y como hemos visto en nuestro vídeo, que se llama Mulieris Dignitatem, y concretamente en esos puntos del 17 al 22 en los que habla de maternidad y virginidad. Cuando alguien dice, uy, estos 2 conceptos no pueden ir en la misma persona, si uno lee con detenimiento este escrito se da cuenta de que sí, que son complementarios y se escribe muy bien. Cuando abordáis este tema de la Mulieris Dignitatem, así a primera vista, ¿cuál es la sensación que queda después de su lectura, Tita? A ver, a mí, como todos los textos de Juan Pablo II, me ha parecido muy profundo, ¿no? Muy importante en lo que hay que entender, lo que quiere decir cada palabra, que a veces no es fácil, ¿no? A mí me ha impresionado mucho, yo prácticamente me he preparado un poco en estos días estos puntos, ¿no? Esa referencia a la Virgen María, ¿no? O sea, el ver que todo nuestro ser, nuestra vivencia cristiana, nuestra forma de enfocar toda nuestra vida, sea en la vocación que sea, tenemos un referente. Ese referente es la Virgen María, que ahí es como empieza el punto 17, yo creo, ¿no? Sí. Haciendo esa referencia a como ella, que quiere consagrarse toda su virginidad al servicio de Dios, pues de pronto recibe un anuncio que la cambia la vida y le abre a una maternidad desconocida. A mí eso me ha ayudado porque me ha enfocado mucho. También es verdad que todo esto siempre hay que leerlo, yo creo, dentro de nuestra sociedad es, no voy a decir un absurdo, pero todo entra dentro de una antropología cristiana, o sea, cómo vemos al hombre, cómo el cristiano ve a la otra persona, cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos la acción de Dios. Porque hoy día hay muchas cosas que esto yo puedo comentar con algún compañero de trabajo, virginidad, bueno, que no salga ese tema en el trabajo porque entonces será motivo de polémica seguro, ¿no? Virginidad, la maternidad, el tener hijos, el casarte, el no casarte, tal, pues hoy día es muy complicado. Yo veo que Juan Pablo II profundiza muchísimo, ¿no? Y también es una ayuda. A mí me ha ayudado, hace muchísimo tiempo que no lo leía, a mí me ha ayudado volver a leerlo porque pues pone como las cosas en su sitio, o sea, lo que es la maternidad, la paternidad, que me ha encantado, como une esos conceptos, como todo es un apoyo, todo es una búsqueda del dar la vida, del donarse del uno al otro. A mí me ha gustado. Es que yo creo que frente a la confrontación a la que estamos tan acostumbrados en los últimos años de lo femenino con lo masculino, la maternidad con la maternidad, se propone una
complementariedad que, bueno, pues es más, no solamente de acuerdo al orden natural, que lo es, sino también más de acuerdo al sentido común, a lo que vivimos todos los días. La mujer no está continuamente confrontándose con el hombre, sea soltera, sea casada o sea dentro de la vida religiosa, sino que se está complementando con el hombre en diversos ámbitos de su vida. ¿Tú cómo lo has visto, María José? Pues realmente, cuando estabas hablando ahora, he pensado, es que en los últimos tiempos está mal vista la virginidad, incluso la maternidad. Porque hay un pensamiento de que la maternidad es lo que a la mujer le corta su vida, vaya. Sí. Y realmente yo estoy en desacuerdo, pues porque la maternidad te aporta un montón de cosas. Yo, por lo menos, como no me imaginaba antes de tener un hijo lo que podía ser. Yo me imaginaba muy bonito, muy todo, o sea, pero me acuerdo que mi madre me dijo, hasta que no tienes un hijo no sabes lo que es ser madre, y tenía mucha razón. Entonces, realmente la virginidad y la maternidad no están para nada reñidas, lo que pasa es que hay que tener una perspectiva trascendente de todo eso. Y eso es algo que a lo mejor falta, ¿no? Esto, a ver, es que no se puede entender la religión cristiana sin tener el punto de mira en Jesucristo y en la Iglesia, y en lo que Jesucristo quiso transmitirnos y lo que nos dejó, y la esperanza de la resurrección. O sea, claro, te pueden decir, es que la maternidad, y estarás tú de acuerdo conmigo, pues es muy dura, pues eso, la adolescencia, todas las etapas de la vida que dice, bueno, al principio no duermo, luego ya parece que empiezo a dormir, pero tengo que estar pendiente, y luego ya la adolescencia con lo que lleva, y etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces a lo mejor se puede pensar, y realmente, ¿qué necesidad hay? Pero claro, es que nosotros vamos más allá. O sea, realmente la persona se completa de muchas maneras, y el Papa sí que lo dice en la exhortación apostólica, que las mujeres tenemos que vivir cada momento de nuestra vida lo que nos toca. Es decir, pues cuando nuestros hijos han sido pequeños, por ejemplo, pues han necesitado mucha atención, muchísima, física. Ahora que ya son adolescentes, necesitan mucha conversación, menos atención física, pero más conversación, y así todo lo demás. Entonces, pues bueno, la virginidad también es que dentro del matrimonio se puede vivir la castidad. Sí, es otro aspecto. Yo con respecto estaba recordando cómo pone muy bien el Papa ese donarse, tanto en la virginidad, que al final es un amor esponsal, una entrega total al otro, como en la maternidad. A mí ha habido muchos puntos de verdad que me han encantado, porque hay uno, por ejemplo, cuando hablabas de la confrontación, Sí. habla como el verbo engendrar, no sé en qué punto lo dice, en el 18 o no, por ahí, cómo engendrar es un verbo común, o sea, engendra el padre y la madre, o sea, es un verbo que se puede aplicar el padre, que es el dador, por decir así, del germen, de tal, y como la madre también engendra, porque es la que recibe, la que gesta y tal, ¿no? Y además dice textualmente, dice, la mujer es la que paga directamente por este común engendrar. Dice, sí, pone paga entre comillas. Sí, lo dice ahí, la pone que paga entre comillas, porque eso también puede dar lugar. Sí. O sea, si lo vemos desde un enfoque y desde una vivencia cristiana y desde una realidad que estamos viviendo nosotros, bien. Pero si pones ese paga, como tú estabas diciendo antes, que realmente hoy la sociedad, los matrimonios ni se plantean tener hijos al principio. Nosotros, o sea, para nada, no, primero tenemos que disfrutar, vivir, tal, y luego ya veremos cuando lleguen los hijos. Y ya, como decías tú, si es alguien que ya tiene un poquito de escala laboral y tal, pues ahí ya los hijos de pronto se convierten como en un artículo de lujo, ¿no? O sea, yo he escuchado a mujeres... un choque para promocionarme claro, mi carrera yo he escuchado a mujeres, profesional. es que yo ahora mismo, si me quedo embarazada, yo no voy a poder ascender, o yo sé que me van a poner en un segundo lugar. O sea, que luego hablamos de toda esta conciliación y esta libertad de la mujer y de tal, cosa que no se da en la realidad, porque no puedes tampoco decidir. O sea, en ese sentido está el trabajo, está el estatus social, está todo eso. Entonces, ese paga, que el Papa lo pone muy bien, porque es que habla muy bonito, a mí es que me ha encantado,
de lo que es el tiempo de gestación. Sí. Lo sí, que sí. es todo ese tiempo de gestación, cómo la mujer lo vive de una forma diferente, porque lo tiene que vivir. También dice el Papa cómo es responsabilidad de la mujer hacer partícipe al marido desde la gestación hacia la paternidad. O sea, no es algo que la mujer tiene ahí suyo propio, tal, sino que el marido participa emocionalmente, acompañando, cuidando, porque dice también, dice que el hombre adquiere, dice, debe ser consciente de que adquiere como una deuda, Sí. como una deuda Sí, con la sí. mujer. Pero no también es una deuda entre comillas, porque no es una deuda de que la mujer está sufriendo en su embarazo, dar a luz, no, es esa deuda de acompañamiento, de estar juntos. Yo creo que lo peor de verdad que podemos hacer es como hacer esta separación entre el hombre y la mujer. O sea, pero por eso decía lo de ser cristiano. O sea, si Dios, yo creo que la Iglesia es como lo más respetuosa que hay con esa igualdad, ¿no? O sea, el hombre, Dios creó al hombre y a la mujer. Hemos sido salvados el hombre y la mujer. También es verdad que la mujer por su maternidad participa de una forma especial en todo el plan salvífico de Dios porque somos la fuente de la vida. O sea, si la mujer dice que no, es que no. Es que no. O sea, la única que puede cerrar la fuente de la vida hoy día es la mujer hacia la maternidad, hacia el dar hijos, hacia el crear la vida, ¿no? Colaborar con Dios en la creación de la vida. Entonces, ese es el gran poder, que yo creo que ese es el mayor riesgo que tiene la sociedad. Es una responsabilidad grandísima la que ahí tenemos las mujeres y un regalo que nos ha dado Dios. Lo que pasa es que eso, que ahora mismo está como mal visto, mal entendido, y hablar de complementariedad y ya te dicen que si la media naranja, que eso es un mito, que eso no existe, tal. O sea, yo no hablo de media naranja ni tampoco me gusta hablar de medias naranjas en absoluto, pero sí que es verdad que el amor esponsal no es un amor de elección. Entonces yo elijo a esta persona para compartir mi vida y nos tenemos que complementar a ver, vamos encajando. Yo muchas veces, no sé, lo quiero comparar, no sé si estaré equivocada, como un puzzle de madera que hay que ir limando para que encaje perfectamente. Entonces, bueno, realmente eso, el concepto de complementariedad está muy atacado, pues porque parece que vivimos en una sociedad en la que esto es una guerra. Entonces yo tengo que, a ver, el varón es mi opresor, yo soy la oprimida y realmente yo creo que ahí no sé, o sea, confrontándonos, y eso también lo dice el Papa, haciendo la guerra no tenemos nada, destruimos. No. Sí, se han cumplido 31 años de este texto y como tú bien decías, podemos ver que resulta muy actual, ¿no? Si se tiene una lectura alejada de prejuicios, de lugares comunes, de presupuestos que, bueno, están muy al día en nuestra sociedad, pero resulta muy actual en su conjunto. La igualdad del hombre y de la mujer, la complementariedad, la necesidad de buscar un hueco para el hombre y para la mujer, un hueco común, un espacio común, y también la libertad del hombre y de la mujer y de los hijos que van a nacer. Son conceptos que, bueno, que probablemente si les quitáramos el marchamo de ser escritos por un papa y de ser, por tanto, magisterio de la Iglesia, muchísimos asumirían. Estamos en aquello siempre que nos pasa, que tantas veces hemos comentado, como viene de la Iglesia, no, pero si le quitaras todo eso, seguro que muchos lo firmaban desde el punto 1 hasta el final, ¿verdad, Rita? Sí, a lo mejor, no se me había ocurrido, pero a lo mejor lo firma algún progresista de estos así, que no sé qué, pues Sí. una forma nueva de vivir en la sociedad y la gente se quedaría, pues mira, qué cosas más esto dice, ¿no? Yo ya te digo que a mí, yo sí invito a releerlo, a los que lo hayan leído, porque para mí me ha sonado casi nuevo, hacía muchísimo tiempo que lo había leído y de verdad que me ha gustado muchísimo, o sea, es que ha habido detalles preciosos, pero también marcan cómo la sociedad también y nuestra forma, también para los cristianos la forma de ver las cosas, a mí, yo lo digo por mí, me influye también la sociedad, me influye, Claro. o sea, yo hoy, pues mi estrés de trabajo, salir de casa corriendo, tal, volver, no sé qué, yo por ejemplo veo a mis hijos y digo,
pues habla de la creatividad en la educación, que me encanta, porque dice la madre... En el año 1988, ¿eh? Con esa creatividad, ¿no? Que esa palabra... Y digo, pero ¿qué tiempo tienen mis pobres hijos para creatividad con los muchachos? Y esto es sin parar todo el tiempo. También es verdad que la vida muchas veces nos lleva a este ritmo de trabajo social. Ahí ya nos tendríamos que meter, yo creo, en otros temas más profundos, ¿no? Yo creo que es una gracia, o sea, igual que el matrimonio es una vocación, la virginidad, o sea, esto no es... Yo he querido, yo he hecho, respondes a una llamada del Señor. En mi caso, pues te casas, formas una familia apoyada en el Señor, respondiendo a una vocación, empezando un camino juntos, ¿no? Empezando pues eso, pues a construir una vida que, como dices tú, ahí hay que limar a veces, pero mucho, ¿no? Por mi parte no, por la suya. Yo lo digo por la suya. Tiene que limar continuamente, ¿eh? O sea, llevamos no sé cuántos años casados y bueno, yo creo que vamos a hacer más de 40 años juntos, o sea, 30 y tantos años casados. Bueno, María José viene de un viaje. Yo sé que ella no lo quiere contar, pero viene de un viaje de 20 años de casada. No me he ido. Sí, ha venido, es que no lo quieres contar, pero has estado de viaje celebrando esos 20 años de casado. Mis 20 años. Muy bien, muy bien. ¿Cómo cambia la visión del matrimonio, la vocación al matrimonio desde el noviazgo, cuando ya se casa uno y empieza a tener hijos? Hay como diferentes facetas, ¿verdad? Y yo creo que hay que ir asumiendo. Contesta tú, dice. Contesta tú, María José. Pues claro que cambia mucho. Y hay que estar preparado para esos cambios, ¿verdad? Hombre, a ver, es que esto es como una carrera de fondo. Entonces, pues bueno, pues al principio hay mucha ilusión y yo siempre, o sea, hay veces que lo he pensado, digo, jolín, yo creo que el primer año fue el peor. El primer año de matrimonio. Claro, porque se tiene que adaptar uno. Entonces, yo en mi casa de mis padres hacía, yo qué sé, ponía el bote de gel encima de una repisa y en casa de mi marido pues se ponía encima de la bañera, por ejemplo. Sí. Y hay que encajar muchas cosas, hay que adaptarse y bueno, ya una vez que pasa esa etapa, pues luego ya vienen los niños y ya... otra nueva etapa. Claro. Otro nuevo cambio. Entonces, yo me acuerdo, o sea, también reflexiono con el texto evangélico de cuando eras joven tú mismo te ceñías, pero cuando seas viejo, yo eso cada día me lo digo más. Otro te ceñirá. Otro te ceñirá. Y claro, entonces los primeros años, a ver, nosotros además pasamos porque nuestra primera hija falleció con 39 días y eso fue pues la ilusión del primer hijo, además... Yo me acuerdo que hablábamos y qué va a ser y qué iba a estudiará y no estudiará y de repente te encuentras con que nace con una trisomía, en este caso, con una malformación y que todo lo que tú habías pensado no es y entonces tienes que decir, Dios mío, ¿por dónde me vas a llevar ahora? Incluso, claro, te planteas que a lo mejor es algo genético, que puede ser que no tengas hijos, tú eso... Con miedo, ¿no? O sea, sobre todo el miedo. Claro, entonces ese miedo, esa incertidumbre, claro. Y eso yo muchas veces lo he dicho, o une a una pareja o la desune, completamente. Sí. Completamente. Y luego eso ya tiene los hijos y cada vez que se coge un constipado ya estás preocupada porque como te ha pasado eso, entonces todo eso a la vida matrimonial le afecta muchísimo. Y luego, claro, lógicamente, pues eso, ahora que están en el momento adolescente, pues hay que hacer pues eso, estamos en otra etapa y es un ejercicio de tira y afloja. Del tira y afloja y de quién hace ahora de poli bueno y de poli malo, claro. Ese tipo de cosas. Y luego el tiempo para la pareja, lógicamente, en los primeros años, pues digamos que bueno, pues lo tenemos que buscar, que hay que buscarlo porque es importante tener un tiempo para los dos, pero... Independientemente de que se tengan niños. Claro, efectivamente. Sí, parece que los niños colapsan todo, ¿no? Cambian. Colapsar, pues no tienen, si te organizas, no tienen por qué. Lo que pasa es que eso, ya te metes en la vorágine del trabajo, claro, del estrés, de no sé qué. Entonces, o sea, yo ahora mismo para este viaje, Dios mío, la que hemos tenido que organizar, porque mi marido trabaja los sábados también. Entonces, a ver cuándo encontramos el puente largo, medio largo,
pero luego la Semana Santa no la queremos perder. Entonces, bueno, pues venga el sábado, después de trabajar, y como el lunes es fiesta, o sea, realmente, pues bueno, pero es importante porque sin unos padres donde apoyarse nuestros hijos no son nada, y nosotros como personas no nos enriquecemos ni nos desarrollamos. O sea, a mí mi matrimonio me ha aportado muchísimas cosas. A mí mi marido me aporta mucho, yo soy muy nerviosa, él es muy tranquilo, yo hablo mucho, él habla poco, y a pesar de que somos absolutamente distintos, somos súper complementarios, y es una cosa súper bonita. Hay veces que se dice que los jóvenes de ahora, bueno, luego hablaremos del tema del compromiso, tanto hacia la vida religiosa como también a la vocación del matrimonio, que los jóvenes de ahora los matrimonios duran muy poco, que tardan mucho tiempo en casarse, que luego cuando se casan duran muy poco, que a las primeras de cambio ya pues parten los trastos, cada uno por un lado. Nosotros que vivimos en esta sociedad, que tenemos amigos, vecinos, familia, y bueno, pues lo vemos y tal, desde la perspectiva que dan unos cuantos añitos de matrimonio, ¿crees que es una causa endógena de los propios llamados a la unión o a la separación, el marido y mujer, o es una causa exógena? ¿Es la sociedad que les lleva por ese camino? Hablo yo. Hablas tú. Luego hablo yo también. Luego. A ver, es que esto es como, yo creo, como una pescadilla, ¿no? O sea, a ver, contamos con jóvenes que se casan ahora, pero ya muchos vienen de familias desestructuradas. O sea, los jóvenes que ahora tienen 20 años, ya, bueno, mi hija mayor tiene 34 años, ya en ese momento y hace más pequeño, ya fue cuando empezaron todas las separaciones de los compañeros de colegio, que en un principio era como algo, ay, pues los padres, y hasta mis hijas lloraban, porque los padres de fulanita cuando eran pequeñas se han separado. Eso se ha convertido en algo habitual, o sea, en un colegio, o sea, yo tengo hijas trabajando en colegios, eso es algo habitual, el padre que va a buscar a su hija, la madre por otro lado, el niño que entra, que sale, que hay que llamar a uno, que hay que llamar a otro. Entonces, me refiero, los jóvenes que van ahora al matrimonio, aunque tengan 30 años, vamos a poner, ya vienen de situaciones difíciles. O sea, muchas veces cuando hablamos, yo siempre digo, yo como trabajo en el hospital, dicen, la ley de autonomía del paciente, el paciente decide, el paciente tal, y yo pienso, bueno, pero ¿alguien conoce al paciente? ¿Sabe qué estudios tiene, qué capacidad de escucha, se ha enterado? O sea, ¿quién es? ¿Qué vida tiene? ¿Ha convivido con la enfermedad? ¿Viene de que su mujer se muera de un cáncer? Con este tema me pasa, yo pienso, me pasa igual. ¿Ves a las parejas de novios? Yo estoy en cursillos prematrimoniales. Ves a las parejas de novios y no sabes de dónde viene cada uno ni qué vivencia. Cuando hablas con ellos, pues te encuentras que muchos ya vienen de una realidad muy difícil. Por lo tanto, ya van muy inseguros, porque saben que esto se termina. O sea, en la edad de mi madre, ahí nadie se planteaba que su matrimonio, a no ser que hubiera algo muy gordo, Sí, bueno. era una generación que ahí nada. Por un lado tienen los jóvenes. Es que yo ya como soy de otra edad, ya soy de casi de la tercera, luego hay otra realidad. Tienes esta realidad de jóvenes. Tú me dices concretamente, ¿por qué se separan al año? Nosotros lo decimos a veces que no les gusta a los que están, estadísticamente el 50% el año que viene vais a estar separados. No, si nos queremos muchísimo, si llevamos ya juntos, a ver, entre 7, 8 años. Eso es, o sea que no son, si llevamos ya tal, bueno, vale, pues si no os separáis vosotros, la otra mitad de la sala os vais a separar porque las estadísticas están ahí. Yo vamos, no es que me asustara, sabía que era una realidad, pero no sabía que tan fuerte. Creo, si no me equivoco, que ha salido una noticia que ya solo el 2% se casa por la iglesia. Sí, ha bajado. 2%. Sí, sí. Que por un lado dice, bueno, pero vale, eran 12 apóstoles, o sea, a mí no me preocupa que sea el 2%, sino, vale, pues está respondiendo a una vocación, quiere formar una familia. También es verdad que los matrimonios hoy día necesitan mucha ayuda, o sea, la gente joven que quiere vivir la fe, que quiere vivir abiertos a la vida. O sea, ahí el Papa dice, o sea, ese don gratuito de abrirse a la vida. Claro, hablamos nosotros con los novios y dicen, pero si no tenemos ni piso, ni trabajo, ni medios, ¿qué hacemos? Antes de Semana Santa salía una noticia que decía que las mujeres de 30 años o hacia abajo no se plantean la maternidad. Claro. Claro,
no te la planteas. O sea, mi marido siempre dice que lo del trabajo de la mujer está muy bien. Mira, nosotras dos estamos trabajando, o sea que pertenecemos, y vamos, a mí me encanta, pero también es verdad que mi experiencia es, vamos, todo el mundo lo sabe, yo soy enfermera, en mi época no había esta facilidad que puede haber ahora, que hay más facilidad a la hora de estar trabajando. Yo cuando nació mi tercera hija, eran muy pequeñas los tres, eran muy seguidos, y yo he estado en casa 15 años. Esa experiencia de poder estar en casa con los hijos, o sea, para mí ha sido estupenda, creo que para ellos también ha sido muy bueno, y es lo que te dice esa encíclica, esa exhortación también. Cómo ese tiempo, esa dedicación, esa educación en la creatividad, ese estar con tus hijos, muchas veces decimos, no, es mejor calidad que cantidad. O sea, ahora dicen, no, es mejor estar con los hijos 2 horas, pero estar con ellos y tal, y atendiéndoles, que no, 6 horas, que a lo mejor... Bueno, cada familia y cada matrimonio, yo en mi caso, veo que para mí ha sido una gracia impresionante el poderlo hacer. No ha sido fácil. Yo a lo mejor hoy no lo habría, no lo sé si... No digo yo, sí, porque en ese momento mi marido es funcionario, pero hemos tenido mucha ayuda de acompañamiento, de cuidado económico. Yo ahí sí hago una llamada, o sea, la Iglesia está ahí, igual que está Cáritas, pues la Iglesia también. Hay familias que dicen, no, es que no me puedo plantear tener un segundo hijo porque no tengo medios económicos. Bueno, la Iglesia está ahí, también el Estado, porque en otros países hay unas ayudas a la maternidad, en este país, que tanto se quiere parecer a otros países como Francia o como Alemania, en determinados ámbitos. Cuando hablamos de ayudas a la maternidad, entonces ya no tocamos las políticas de ayudas a la maternidad que existen en Francia o en Alemania desde hace décadas. O sea, claro, que la Iglesia está ahí, está muy bien que ayude, Cáritas está ahí, pero bueno, digamos que esos deberes son propios del Estado. Luego, claro, saltamos con las campanas diciendo que no hay niños. Que no hay niños. Que ojo, que yo no creo que las mujeres no tengan niños solo por una cuestión económica. Ni por una cuestión de conciliación laboral. Yo creo que va más por ahí, porque se sienten solas y se sienten no acompañadas por donde va el camino de la sociedad. Es que la sociedad, yo creo que penaliza la maternidad. Está penalizado. Entonces, retomando un poco lo que tú decías antes, por una parte es verdad que estamos criando hijos y educando hijos intolerantes a la frustración, así que a la primera discusión ya me he separado. Sí. Luego el para siempre, no, hasta cuando dure. Si ya voy con esa idea preconcebida de hasta cuando dure, pues lógicamente va a ser hasta cuando dure. A ver, si lo hemos estado hablando, el matrimonio tiene muchas etapas y tiene momentos muy duros y muy difíciles. Claro, y además el momento personal de cada uno influye mucho. Si yo estoy cansada porque vengo de trabajar y no sé qué, y mi marido le pasa lo mismo, pues lógicamente eso influye muchísimo en cómo vamos a tratar a nuestros hijos en ese momento. Te vienen, ay, mira, me han dado esta para que firme, no sé qué, o para que haga una excursión, y, ay, déjame. Entonces, claro, y realmente eso es también un sistema de valores. Si yo pongo sobre la mesa que prefiero tener... Claro, es que no tengo un coche, eso lo he oído. No tenemos un coche grande. Jolín, que yo tenía un 205 y nos íbamos de vacaciones una semana. Y digo yo, ¿dónde? Y cuando los niños eran chiquititos, o sea, casi bebés. Y yo, ¿y dónde metíamos todo lo que metíamos para irnos a la playa? Y ahora que tenemos un coche más grande, tampoco nos cabe. O sea, realmente también nos tenemos que plantear nosotros qué es lo que queremos. O sea, si yo me caso con una persona, ¿qué es lo que quiero? O sea, porque muchas veces casi que estamos con un compañero de piso. Claro. Y las que estamos en prematrimoniales, pues vemos que llegan a prematrimoniales y hay muchos que no han hablado ni siquiera del número de hijos que van a tener o de si van a tener hijos. Si tú te vas a casar dentro de un mes, ¿cómo no has hablado de esto? ¿Cómo no has hablado de un montón de cosas que implica el matrimonio? O sea, por lo menos los hijos, aunque no sea nada más que eso. Pero es importantísimo, porque luego llega el momento y dice, no, es que yo quería, no, pues yo no. Claro, porque eso pasa. O sea, antes se daba por hecho, te casas, puedes tener hijos. Ahora no, es que yo, pues nunca lo he pensado.
Claro, pero porque en el fondo no hay una vivencia común profunda. O sea, ese cariño y ese amor que muchas veces se tienen, no lo generalizo, porque hay mucha gente que vive profundamente esta vocación al matrimonio, es una vocación de Dios respondiendo a una llamada de Dios, que Él es el que se compromete. Yo cuando me casé con mi marido, vamos, cuando decía lo del hombre, todo cambia, ahora mismo yo creo que nos queremos muchísimo más que al principio, Sin duda. nos cuidamos mucho más, nos aceptamos, no tiene nada que ver. También mi primer año de matrimonio fue terrible, 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 o sea, por mi parte a punto de una separación, ¿no? Porque eso en absoluto era lo que yo me esperaba, ¿no? Eso no estaba en mi libro. No, eso para nada. Pero para eso pasa nada. en muchos Eso es ámbitos de la normal, vida. sí, lo sí, que sí. Entonces, fue encontrarme con una realidad también que bueno, ¿por qué salimos adelante? Pues también porque dentro de los dos fundamentamos el matrimonio en la misma piedra, en la misma roca. O sea, mi marido y yo escuchamos la misma palabra. O sea, yo siempre digo, mi matrimonio está sostenido, no porque Luis sea estupendo y yo sea... porque a mí no hay quien me aguante, o sea que yo parto de esa base, digo, a mí no hay quien me aguante, es un santo, o sea, mi marido es un santo varón, pero estamos apoyados en la misma piedra, entonces cuando tenemos un enfrentamiento o un tal, recibimos la misma palabra, y la misma palabra nos invita al perdón, y nos invita a cuidar de nuestros hijos, y cuando uno está cansado, pues te invita a que el otro es el que toma las riendas, y camina juntos, o sea, eso fundamental. Y luego, aunque no venga ahí en los puntos que hemos leído, porque yo creo que más adelante habla de la situación matrimonial, o sea, no de la maternidad, sino de la matrimonial, en mi caso, por ejemplo, algo que está salvando nuestro matrimonio es el rezar juntos. O sea, eso ha sido desde antes de casarnos, o sea, y ahora nosotros rezamos juntos todos los días. Y eso, yo creo que sin hacer grandes cosas, ni yo qué sé, ni grandes proyectos, ni escribir un diseño de familia, pues es lo que nos está ayudando, pues ahora con un problema de un hijo, ahora de un nieto. Está bien que ahora toquéis de tal, ¿no? este tema y que hayáis empezado, en el caso de María José, y ahora tú lo estabas mencionando, de lo malo a lo bueno. Y me explico, porque normalmente cuando se escuchan estos testimonios, y vuelvo otra vez a la estigmatización, cuando se escuchan estos matrimonios, estos testimonios, yo soy feliz en mi matrimonio, somos un matrimonio asentado, como tú decías, en esa piedra, creemos que hay una vocación al matrimonio abierto a la vida y tal. Claro, todo el mundo, mucha gente dice, claro, como no han tenido ningún problema, como la vida les ha ido bien. Y bueno, ya vemos que no, que también a los matrimonios católicos, casados por la Iglesia, también tienen problemas y también la vida les da golpes, que no estamos de alguna manera inmunizados, ¿no? No, es que el que piense eso. Yo tengo muchos hijos, tengo 7 hijos aquí y 2 en el cielo también. Y cuando yo dejé de trabajar, claro, eso era, o sea, cuando pedí la excedencia y me quedé en casa, la gente que decía, uy, estos tienen un dinero, estos tienen un dineral. No, o sea, lo primero, esto ya es... cómo recibían o la gente que te rodea, el quinto, no, ya a partir del tercer embarazo, me Pero- imagino, pero- ya te empiezan a poner caras. Pero fíjate, yo lo que pasa es que en la realidad de la vida, yo es que soy mayor que tú, yo lo que veo es la insatisfacción con la que vive la gente a mi alrededor. En el fondo hay una envidia profunda, envidia también entre comillas, ¿no? Pero como algo que ellos no tienen, que de alguna forma tú lo das porque es lo que estás viviendo en esta realidad, ¿no? En una realidad de gratuidad totalmente, que es Dios, es el Señor el que no has está hecho llevando nada tu para vida. merecerlo. Efectivamente, que no soy, bueno, yo soy un desastre para todo, pero... Bueno, como enfermera no, ¿eh? Bueno, Como vamos a enfermera ver, no. cuando digo para Sí. todo tampoco es verdad. O sea, lo que pasa es que soy muy exagerada, yo que lo exagero todo en ese sentido. Pero sí crea como esa situación. Entonces, con los hijos, con todo, en mi caso, pues había de todo, pero yo veía a mis compañeras, decían, oye, ¿cuándo te...? Bueno, y a mí Dios es que me ha bendecido de todas formas. O sea, yo luego me he incorporado a trabajar donde yo quiero estar, en el hospital de parapléjicos, que es mi hospital, que yo trabajo, Ana lo sabe, para mí es... porque a mí me ha ayudado mucho personalmente, me ha ayudado. El primer año de matrimonio, que yo estaba a punto de... O sea, yo lo único que pensaba es que mi marido no me quería, era lo único, yo no pensaba en otra cosa.
además que mi marido no me quería, yo empecé a trabajar en el hospital de parapléjicos. Y a mí aquello, por lo que dices tú de la escala de valores, a mí me cambió la vida. O sea, me cambió totalmente mi forma de ver. De ver, dices tú, es que a los matrimonios cristianos también tal, les dan la vida... Hombre, claro, y tenemos cáncer, y nos caemos, y te quedas tetrapléjico, también a los cristianos. O sea, es que yo nos llevamos un halo ahí. O sea, nos pasan las cosas que Dios quiera que nos pasen. ¿Para qué? Si la única situación es cómo lo vives. O sea, cómo vives la misma realidad. Yo en mi hospital he tenido personas, además es que era impresionante porque solamente verlas llegar, a lo mejor también porque tienes una sensibilidad especial, veías quién venía asumiendo esa enfermedad y tirando para adelante con una base de fe, a la persona que venía, pues me ha tocado, me ha pasado esto, y esto es lo peor del mundo, quiero que me maten. O sea, no quiero vivir, ¿no? Porque esto, una vida así, no tiene sentido. O sea, es difícil, pues claro que nos pasan cosas todos los días y no tienes dinero y tus hijos están enfermos y a tus nietos les pasa esto y discutes con... O sea, vamos a ver, que somos normales. O sea, ¿qué no pasa? Que también bichos. es verdad que todo esto sustentado con la fe, a ver, no es que vaya saltando de alegría. No, pero es la pero, forma a de ver, vivirlo, nosotros también claro. hemos pasado ahora por un linfoma, hace un par de años mi marido, pues nada, pues ha pasado un linfoma y que yo hay veces que digo... Y Dios seguro que ha mío, habido mucha gente rezando por él. te puedo asegurar Claro, que media España, medio convento, Claro. toda la diócesis de Toledo, claro. parte de la del extranjero, Sí. o sea, a ver, es que ha habido oración a saco. Entonces, a ver, es que eso, o sea, yo pensaba, si yo no tuviera fe, y lo mismo pensaba con lo de mi hija, digo, qué desesperación, de verdad, o sea, qué desesperación, decir, no tengo a dónde agarrarme. Y de esa manera, pues bueno, pues que, a ver, que lloras, claro, que lo pasas mal, fatal, muy No te mal. resignas, La palabra clave la has dicho tú al principio No. de la entrevista, la trascendencia. Claro, entonces, Esa yo creo que es la palabra clave de nuestra vida. o sea, realmente, que te relativiza todo. ¿qué hacemos claro. aquí? O sea, yo ahora mismo digo, jo, pues se me murió una niña, pero estoy súper contenta, bueno, súper contenta no de que se muriera, pero digo, bueno, esa ya la tengo colocada, está en el cielo, no me tengo que preocupar, Claro. está en el cielo. Estos dos que tengo ahora, Dios mío, ¿qué va a ser de ellos con esta sociedad? Ay, por favor, yo pienso, van a ser unos frikis, claro. Y que claro, a ver, que tengo suerte y mis hijos, bueno, quitando las cosas de la adolescencia, pero bueno, son parecen niños- normales. Bien. Sí, no, absolutamente. Y además, o sea, que una cosa que está muy clara es que también hay que educar un poco el sacrificio, ese tipo de cosas, y de que esto no, pues porque ahora no procede, o porque ahora no sé qué, y ahora papá está enfermo y no podemos hacer esto o hacer lo otro, y tu supernatural. O sea, pero claro, si no tienes esa apoyatura y esa providencia, porque Dios te va poniendo cables y además tú no te das cuenta. Y de repente aparece una cosa y otra, y tú dices, qué raro. O esta persona que yo además, lo típico de la persona que hace, yo qué sé, 8 años que no ves y de repente aparece. Ah, pues mira, yo puedo, o te puedo echar una mano, puedo hablar con este médico. En fin, ese tipo de cosas que no te explicas por qué, y a ver, la casualidad no existe, existe la providencia. Bueno, podríamos conversar muchísimo más con vosotras. Yo creo que ha quedado clara esa vocación a la maternidad, que no somos, y aquí ya me meto yo en primera, que también soy madre y esposa, hija. A veces me planteo la dimisión, a veces la he presentado, no me la han admitido. La dimisión, dice. Sí, no me la han admitido. Que no somos héroes, que no somos de otra pasta, que somos mujeres normales y corrientes, pero tenemos que dejar un huequito para ese testimonio de esta religiosa, que también, bueno, pues nos va a llegar desde la trascendencia, como decía María José, a entender también cómo ellas, como religiosas, como consagradas, casadas esponsalmente con Jesús, bueno, pues también viven esa maternidad desde su virginidad. Así que yo creo que con el testimonio de ella nos vamos a quedar. Yo creo que nos hemos quedado cortas de tiempo. Decía María José, uy, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Yo ya sabía que nos íbamos a quedar cortas de tiempo, pero que si algo ha quedado claro en este espacio es que la maternidad, ser mujer, es algo pues tan normal pues como ser hijo de Dios y sentirse querido
como hijo de Dios. Así que muchísimas gracias a las dos, Tita, María José, gracias por venir Tita es que ha venido más veces, María José venía por primera vez, gracias por venir desde Talavera, dar besitos a vuestros hijos, a vuestros maridos, santos varones, a tus nietos. El mío, sí, desde luego. Y muchísimas gracias por haber querido participar en este enfoque. Muchísimas gracias. Y nosotros ahora les dejamos con ese testimonio que nos va a explicar también, ¿no?, esa profunda relación entre la maternidad, la virginidad y la vida consagrada. La comunidad de las Siervas de María, ministras de los enfermos en Toledo, está compuesta por 9 hermanas y desde hace casi 80 años comparten con las familias de Toledo el dolor, la soledad y la esperanza. Esta congregación nació en Madrid en el año 1851 de la mano de Santa María Soledad Torres Acosta y responden a un carisma profundamente evangélico: asistir a los enfermos, preferentemente en los domicilios por las noches, respondiendo así al mandato: estuve enfermo y me visitasteis. Pues sobre todo es una consagración al amor de Dios, que lo manifestamos en nuestro caso llevando precisamente ese nombre de Dios a los más desfavorecidos. En África, por ejemplo, tenemos una misión maravillosa, en Camerún, de darnos completamente a cualquier persona que se acerca a nosotros, ahora que hay tanto conflicto y demás. Aquí en Toledo también asistimos a las personas que nos necesitan y tratamos de ser presencia de Dios en medio de cualquier situación, cualquier familia que necesite que se les hable y se les manifieste ese don de Dios. Maternidad, vida consagrada, compromiso son algunas de las cuestiones que planteamos a la superiora de esta comunidad de religiosas. La maternidad, pues, es hacer realidad el amor que Dios nos tiene a todos. Lo hacemos unas veces de palabra, otras veces con nuestro ejemplo y tratando de no educar, no es la palabra educar, sino hacer presente que Dios nos ama a todos y nos ha hecho para el amor a Él y a los demás. El compromiso es estar abierta a lo que Dios nos quiera pedir en cada momento y simplemente el vivir cada día a día esa realidad que unas veces nos va a pedir unas cosas, otras veces otras, pero siempre estar abierta a Él, sin ponerle frenos, que a veces se los ponemos, sino sencillamente decirle: aquí estoy, Señor, pues haz de mí lo que tú creas para manifestar tu obra. Yo creo que sí, que mucho sí que nos desconoce. Ha habido ahí unos años en que nos hemos ido alejando los unos y los otros. Entonces, por la reducción de número de nosotras también, pues entonces como que no llegamos, como se ha llegado en otras épocas, a tantas familias, a tanta gente, y sí que hay un desconocimiento grande de lo que es nuestra vocación, de lo que hacemos y de lo que ofrecemos a la sociedad. El 21 de mayo del 2015 se cumplieron 100 años de la aprobación del primer plan de estudios oficiales de enfermeras en España, solicitado por las Siervas de María en 1915. La presencia de las Siervas de María en la sociedad se ajusta a lo encomendado en su carisma, que se ha expandido por multitud de países de todo el mundo.